Jóvenes, regresamos a la continuación de la clase de la mañana. Vamos a hablar de las expresiones de, de lo que es una literal. ¿Sí? Una literal es toda ocurrencia de una variable, ya sea complementada o sin complementar, en una expresión de conmutación. Por ejemplo, en la expresión de conmutación A negada, que multiplica a B más C más A más D más B negada por 1, tenemos lo siguiente. A, B, C y D son variables, es decir, que pueden tomar diferentes valores. En este caso, como estamos hablando de álgebra de Boole, estarían tomando únicamente los valores ceros y unos. En unas matemáticas comunes, podría tomar cualquier valor que le queramos nosotros asignar, pero en este caso nada más pueden tomar valores como ceros y uno. ¿Ok? Entonces son variables porque pueden tomar valores diferentes. A negada, B, C, A, D y B negada son literales. Es decir, que pueden tomar un valor, pero puede estar complementado o sin complementar. Por ejemplo, aquí es A, el complemento de A es A negada. Aquí está B, el complemento de B es B negada. Y el 1 es una constante es un valor que pues nunca va a cambiar, el 1 siempre será un 1. ¿De acuerdo? Variable puede tomar otro valor. Un número cualquiera es una constante. ¿Ok? Seguimos. Tenemos las expresiones de expresión dual. Esta expresión se obtiene intercambiando las operaciones AND por OR y viceversa, e intercambiando las constantes ceros por unos y unos por ceros. En la expresión de conmutación, por ejemplo, para la expresión de conmutación, A que multiplica a B más C que multiplica a D más 0, su expresión dual es la siguiente. Observemos que tenemos las mismas variables, pero estamos cambiando aquí la multiplicación por la suma y estamos cambiando la suma por la multiplicación. Estamos cambiando los valores ceros por unos. Entonces, a eso se refiere, hay que intercambiar las operaciones AND por las operaciones OR. Las funciones de conmutación se pueden expresar de forma algebraica mediante una tabla de verdad o en forma canónica. La manera más didáctica de representar una función de conmutación es mediante una tabla de verdad, ya que en ella se muestran los valores de salida para cada combinación de valor de entrada. Las tablas de verdad permiten modelar los sistemas combinacionales. Es decir, que mediante una tabla de verdad, ya lo hemos visto en otras ocasiones, podemos nosotros ver los valores que pueden tomar las variables y cuáles son los resultados que nos arrojarían al momento de realizar alguna de las expresiones. Ustedes ya han elaborado sumas, multiplicaciones, conjunción, disyunción, negaciones, etc. Ok, tenemos una tabla de verdad. Es un ejemplo de una tabla de verdad dada la función de conmutación con las variables x1, x2 y x3. Y tenemos nosotros aquí que x1 más, y tenemos entre paréntesis la multiplicación de x2 que multiplica a x3. Entonces ya teniéndolo en la tabla de verdad tenemos los valores de las variables x1, x2 y x3. Recordemos que pueden tomar valores como ceros y unos únicamente. Entonces tengo 8 posibles resultados, 8 posibles combinaciones. ¿Cuántas variables tengo? Tengo 3 variables. Entonces, como pueden tomar dos valores, sería 2 elevado a la 3. Y 2 elevado a la 3 es 2 por 2 por 2. Y 2 por 2, 4 por 2 son 8. Y son las 8 posibles combinaciones que tengo aquí. Si esto nos remontamos a las primeras clases donde veíamos el sistema binario, tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengo 8 valores distintos, ¿de acuerdo? Ok, pero eso ya ustedes ya lo conocen. Ahorita lo que vamos a hacer nada más es aplicar la función de conmutación. Observemos que con estos valores, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer esta fórmula que tenemos aquí, la vamos a representar aquí. ¿De acuerdo?
Entonces tendríamos la multiplicación de x2 por x3, pero la x3 está negada. Es decir, que todas estas, esta fila, esta columna, perdón, esta columna va a estar negada. Si aquí es un 0, va a ser un 1, aquí es un 1, va a ser un 0, tendríamos un 1, un 0, un 1, un 0, un 1, un 0, ¿ok? Eso lo guardan en su mente. Ya después lo hacen en papel y lo anotan como debe ser. Ok, aquí tendríamos entonces x2 por la negación de x3 y tendríamos un resultado. x2 por la negación de x3, 0 por 1, me va a dar 0. ¿De acuerdo? Recordemos que toda cantidad multiplicada por 0 es igual a 0. Entonces, como aquí voy a multiplicar por 0 y aquí voy a multiplicar por 0 y aquí voy a multiplicar por 0 y aquí voy a multiplicar por 0, entonces el resultado me daría automáticamente un 0. Ok, entonces para esta expresión, con la primera fila de valores tendríamos un 0 más 0 me da 0. O sea, este 0 es este 0 que está aquí, ¿de acuerdo? Para la siguiente fila, ya decíamos que la x2 por la negación de x3 me da 0, más el x1 me da 0. Lo que yo voy diciendo lo voy retomando de acá, ¿de acuerdo? Pero tengo que ir tomando los valores de mi tabla de verdad. Entonces, aquí esta la voy a negar, me pasa a 1. 1 por 1, 1. Más 0, 1. 1. Por la negación me da 0. Entonces ya automáticamente es 0, 1 por 0, 0. Más el x1 y me da un 0. ¿Ok? Aquí, lo que me den estos dos términos, estas dos variables, ya es independiente, porque si la multiplicación me da 0 o me da 1, al momento de yo sumarle este 1 que tengo acá a la izquierda, me va a dar automáticamente un 1. ¿De acuerdo? Ustedes en el ejercicio que van a hacer ahorita, quiero que vayan sustituyendo los valores, que me vayan poniendo lo que vale x1 aquí por un lado, más lo que vale x2, más lo que por x3 negada, que se vaya viendo qué valores son los que va tomando, ¿de acuerdo? Me lo van a ir haciendo en una libreta. Ok, seguimos. Dada una tabla de verdad, también es posible obtener la forma algebraica. Existen dos métodos para identificar la forma algebraica, la forma normal disyuntiva y la forma normal conjuntiva. En el caso de la forma normal disyuntiva, es necesario identificar los unos que resultan de la tabla de verdad y formar los términos conjunciones fundamentales que los representan. Para formar las conjunciones fundamentales se usa la variable complementada si para esa combinación tiene un 0 o se deja sin complementar si en la combinación hay un 1. Y tenemos esta función. Dada la tabla de verdad, tenemos la función con las variables x1, x2 y x3. Así es como te digo que me vas a hacer el ejercicio de arriba, ¿de acuerdo? Aquí me complementas estas tres líneas que faltan. Ok. x1 negado sería 1. Que multiplica a x2. ¿Cuánto vale x2? x2 vale 1. ¿Ok? Que multiplica a la negación de x3. Si era un 0, vale 1. Entonces, 1 por 1 por 1 me va a dar 1. ¿De acuerdo? Para la que sigue, tendríamos aquí x1 vale 1. La negación de x2 vale 1. Y la negación de x3 vale 1. Entonces, 1 por 1 por 1 me va a dar 1. De esta manera lo va representando, ¿verdad? x1 vale 1, x2 negado vale 1 y x3 vale 1. Entonces está tomando los valores nada más para que le den los valores de 1. Como aquí no hizo cambios, quedó x1 que multiplica x2 que multiplica x3, automáticamente dio 0 y de aquí también. Entonces por eso nos dio 0, porque son las x normalitas. Del ejemplo anterior, se suman las conjunciones fundamentales, resultando
la forma normal disyuntiva. Con la función x1, x2 y x3 tendríamos esto más la siguiente más este otro tercio más este otro conjunto de 3 más este otro que tenemos aquí. Es decir, son estas que están en esta fila. Un grupo, dos grupos, tres grupos, cuatro grupos, cinco grupos. Un grupo, dos grupos, tres, cuatro, los cinco grupos. Estos términos formados por todas las variables conectadas mediante operadores AND se denominan minitérminos o conjunciones fundamentales. Como la función de conmutación corresponde a un OR de todos los minitérminos, se puede expresar también de la forma canónica OR canónico de AND. Y tendríamos entonces que la función x1, x2, x3 es igual a la sumatoria de los minitérminos que teníamos aquí en la parte de arriba, desde m0 hasta mn. ¿Ok? Ok, jóvenes, entonces nos regresamos a la tabla de verdad de la función de conmutación, de donde salió todo esto que he explicado, ¿de acuerdo? Recordemos que teníamos la función x1 más la suma de la multiplicación de x2 que multiplica a la x3, pero la x3 está negada. Y en la explicación que decíamos ahorita, que una tabla de verdad es posible obtener la forma algebraica, nos hablaba de que en el caso de que la forma normal disyuntiva dice es necesario identificar los unos que resultan de la tabla de verdad y formar los términos o conjunciones fundamentales que los representan. Entonces, ¿cuáles son? Entonces sería el 2, el 4, el 5, el 6 y el 7. Esas filas son las que nos están arrojando a nosotros un 1 como resultado. Entonces dice aquí, para formar las conjunciones fundamentales se usa la variable complementada si para esa combinación tiene un 0 o se deja sin complementar si en la combinación hay un 1. Es decir, que vamos a utilizar la misma función, pero si yo tenía aquí 0 y 0, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a negar el x1 y voy a negar el x3 o voy a negar la variable donde tenga pues un 0, ¿de acuerdo? Y observamos más adelante cómo fue de esa manera. Observemos que a quién está negando aquí, a x1, está negando a x3, que son los que tienen 0 y 0. En esta no está negando nada, porque no nos dio 1 desde un principio. Aquí está negando a x2 y a x3 porque tienen 0. Aquí está negando a x2 porque tiene 0. En la que sigue está negando a x3 porque tiene 0 y aquí no están haciendo ninguna negación porque nos dio un 1 desde un principio. ¿De acuerdo? Entonces dice, del ejemplo anterior, las conjunciones fundamentales resultando de la forma normal disyuntiva, estos términos por todas las variables conectadas mediante AND se denominan mintérminos, conjunciones fundamentales. Como la función conmutación corresponde a un OR, de todos los mintérminos se puede expresar también de la forma canónica OR canónico de AND. ¿Okay? Ya en la siguiente sesión entraríamos un poquito más a detalles con estas palabritas. Ahorita, por lo tanto, lo importante es que ustedes aprendan a interpretar lo que son las tablas de verdad. Dice, para la representación de la forma canónica se utilizan las posiciones de los mintérminos de la tabla de verdad. Es decir, que con la función que teníamos nosotros, con cuál de ellas nos dio 1, nos dio en la posición 2, nos dio en la posición 4, en la posición 5, en la posición 6 y en la posición 7. ¿De acuerdo? Ok, para esta actividad yo lo único que quiero es que ustedes me hagan el ejercicio, este que está aquí, pero que me pongan los valores, aquí una columna más, ¿verdad? Donde pongas los valores sustituidos. X1 cuánto valía, X2 cuánto valía, X3 cuánto valía, pero está negado. ¿Ok? Para que vean de dónde salió el resultado de esta función. Ok, jóvenes, pues esta es la segunda parte, la que les había comentado que era para las 12. Ahorita ya hice la grabación y la voy a subir porque luego no están conectados y pues es parte del trabajo. Jóvenes, pues eso sería para esta semana. Yo voy a hacer otro video y lo subo próximamente.
Hasta luego, jóvenes.